Y en la recta final del espacio de entrevistas del programa Regresando con Andrés Carrión, vamos a hablar un poco de política y sobre todo a ver cómo está ese termómetro de la situación del gobierno de cara a la opinión pública. Sobre todo porque a poco más de un año de haber iniciado un nuevo mandato, el presidente Daniel Noboa enfrenta una coyuntura que pudiera ser compleja entre comillas. Y eso lo vamos a conversar con nuestro invitado. Porque tras su reciente informe a la Nación, el Ejecutivo busca posicionar una agenda aparentemente centrada en seguridad, salud pública y obras para las principales ciudades del país. Sin embargo, persisten cuestionamientos sobre el abastecimiento energético, denuncias de corrupción vinculadas al sector eléctrico, ahí está lo de Progen, preocupaciones empresariales por el tema de la seguridad jurídica, el tema de la inseguridad sigue siendo latente y un ambiente político que ya empieza a mirar las elecciones seccionales de noviembre. Para analizar este escenario, conversamos y damos ya la bienvenida al consultor político y exsecretario de Comunicación, Gustavo Ich. Gustavo, buenas noches. Quisiera partir de una pregunta que quizás pocos puede ser el punto de partida y es sobre el informe a la Nación del presidente Noboa. A partir de eso, ¿cuál cree que fue el principal mensaje político que buscó transmitir y qué tan efectivo ha sido o no? Arranquemos por ahí, Gustavo. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. A ver, me parece que el informe a la Nación trató de mostrar gestión, pero no definió horizonte, es decir, no definió con claridad al presidente la ruta que el régimen podría tomar los próximos 3 años. Eh, Considerando además que hay una circunstancia que también juega mucho en esto y que tiene que ver con la posibilidad de generar leyes y de que se desarrollen procesos de fiscalización que puedan desahogar de alguna manera esas tensiones sociales que precisamente usted señalaba, relacionadas con temas de corrupción, de impunidad. En ese sentido, a mí me parece que grandes sectores del país esperaban un mensaje sobre cómo, por ejemplo, se va a generar inversión pública y atracción de inversiones sin esas polémicas de corrupción y sin afectar la soberanía, ¿no? Estamos hablando de que se necesita urgentemente, y eso es verdad, inversiones en sectores estratégicos, pero son sectores estratégicos que deben ser manejados con muchísimo tino, es decir, no por la emergencia económica se puede ceder soberanía o se pueden transgredir normas o pronunciamientos ciudadanos ya generados en consultas y plebiscitos. Me parece que en medio de todo eso, la elección que se aproxima puede efectivamente ser muy difícil de remontar para el presidente, dado que en los últimos meses varios estudios de opinión han coincidido en señalar más o menos los mismos porcentajes de un declive constante que empieza a ocurrir desde mediados del año anterior y que ahora es bastante fuerte, ¿no? De la Sí, credibilidad del obviamente presidente. partimos, como decía, de este punto de partida del mensaje, del discurso a la nación. El presidente ahí planteó como prioridades Quito con la ampliación del metro, Guayaquil con el quinto puente y el tema de la salud pública con esta creación de esta empresa. ¿Esto, Gustavo, responde a una estrategia de gobierno o a una estrategia electoral de cara a las elecciones seccionales de noviembre? Sin ninguna duda es una estrategia que está anclada al proceso electoral. Eh, Ciudades como Quito y Guayaquil siempre han tenido un poder, un peso simbólico importantísimo que irradia al conjunto del país. Algunos de los anuncios que se hicieron en ese día relacionados con obras eh, para estas dos ciudades fueron motivo de controversia porque el fact-checking que existe en el Ecuador, que es muy, muy serio, como por ejemplo el de Lupa Media, solamente por citar un ejemplo, reflejó que algunas de esas ofertas no estaban realmente condensadas de una manera absolutamente clara, consistente y certera. Es decir, eran afirmaciones, eran propuestas que estaban mediadas por un entorno en el que
el fact-checking evidenció que las circunstancias de esos procesos, de esas obras, no competían o estaban en unos momentos diferentes a lo que la promesa que eh, se desarrolló en el discurso del mandatario estaban distantes, ¿no? O sea, no había coherencia en ello. Y la única explicación es que el entorno preelectoral está determinando las decisiones que se están tomando en materia política y de gobernabilidad. A propósito de lo que usted menciona en este declive, y ese declive no, si es, no sé si es de popularidad, de aceptación del presidente, y más allá de ese discurso oficial, ¿cuál considera que este momento es el principal problema que preocupa a los ecuatorianos? ¿Sigue siendo la inseguridad, la situación económica, el empleo, el tema energético que vamos ya por 3 años prácticamente y no se soluciona, o la crisis de los servicios públicos como es el tema de la salud? Ha habido cambios muy importantes en la percepción de la opinión pública sobre los temas que más le preocupan. Cuando estamos hablando no de encuestas, de esas encuestas que usualmente se presentan para eh, preguntar a las ciudadanías con una papeleta simulada y muchas veces cuando ni siquiera se conocen quiénes son los candidatos ya definitivos, por quién votaría si la elección fuera el día de hoy. Me estoy refiriendo a estudios de opinión pública que han seguido los procesos de gobernabilidad y de crisis que está afectando al Ecuador de una manera sistemática. Entonces, los cambios son bien interesantes porque, por ejemplo, el tema de la inseguridad sigue siendo el eje de la preocupación ciudadana y sigue siendo el eje del relato oficial. Pero los resultados que exhibe el gobierno frente a ese tema que es supremamente sensible y que empezó a preocupar a los ecuatorianos a partir del 2018, en realidad, que se agravó bajo la presidencia de Lenín Moreno, luego la de Guillermo Lazo y ahora mucho más en el actual gobierno. Este, es un relato que no es consistente, digamos, con los resultados que se habían y que se han publicitado a través de las estrategias de comunicación del gobierno. Es decir, los datos golpean el discurso, los datos golpean la publicidad, porque la realidad es distinta. Eh, es también muy interesante que en términos de la credibilidad del presidente, hay un estudio de opinión generado por una empresa iberoamericana que trabaja desde hace algunos años estudiando lo que está ocurriendo acá en el país, que señalan que solamente el 39% de las personas confían en el primer mandatario. Eso es una cosa bastante singular y bastante importante como para tener en cuenta en la estrategia en medio de este contexto electoral en el que el régimen evidentemente está apostando a que esa narrativa y ese, del enfrentamiento del Estado, del enfrentamiento del gobierno liderado por el presidente contra el crimen organizado es para ellos lo más importante. Luego, en términos de la gestión, también hay un declive. Es un capital político importante el que se ha venido perdiendo de a poco, pero de manera consistente y permanente, decía yo, desde mediados del año pasado. Entonces, insistir en la narrativa de mano dura, de toques de queda, guerra contra el crimen organizado, eh, cuando el Ecuador cerró el 25 con más de 9.000 homicidios y con récords de violencia que nos pusieron en estos 2 años en los peores rankings de países donde rige situaciones o crisis de inseguridad, pues es bastante difícil de remontar. Hay que, hay que entender para el régimen que la publicidad no puede hacerlo todo, que ahora esta intención en el escenario electoral de mostrar un trabajo eh, que no tiene relación con la realidad, está también conectado con otra situación, ¿no? Que es el adelanto de las elecciones seccionales que están poniendo a este régimen con esas malas calificaciones, ya no como
un proceso electoral local, ¿no? No son solamente los comicios locales ordinarios. Ya ese adelanto de las elecciones están marcando un contexto en el que muchos sectores de la ciudadanía van a ejercer una auditoría política sobre el apoyo ciudadano o no a la gestión del presidente. Y del mismo modo, ese adelanto es una prueba de poder territorial del presidente que lidera pues el gobierno y que está tratando de posicionar y robustecer la presencia de su movimiento político a través de figuras o personajes que actúan dentro de su gobierno. Ahora, cuando hablábamos, y anoté este dato del 39% que confía en la palabra del presidente, y al analizar también este capital político que lo ha ido perdiendo Gustavo, en materia energética, el país también vuelve a debatir sobre la generación eléctrica y es un tema que no se retira o no sale de la realidad que vive el país. Y a eso también se suma esta situación de este caso Progen. ¿Qué tanto eso también puede tener un impacto político ya en la gestión para el gobierno en estos próximos meses? A ver, en los meses anteriores, digamos del año pasado, cuando recién empezó la gestión del presidente, ni se diga, no aparecían en los estudios de opinión pública mejor estructurados temas como la salud, ¿sí? Temas como los que usted señala, ¿no? El tema de la corrupción, el tema de la impunidad, no. El tema gravitante seguía siendo la inseguridad. Luego empezó a aparecer con una progresiva fuerza el tema de la economía, el cual está anclado a la generación o no de empleo, de un empleo adecuado, de un empleo sostenible. Finalmente, el tema de la salud también empieza a posicionarse entre el tercer o cuarto lugar de las principales preocupaciones de la ciudadanía en relación a los resultados que estaba exhibiendo el régimen. El tema de Progen es uno de los temas de corrupción sobre los cuales se ha producido una indagación de las instituciones respectivas, pero que todavía no tiene una definición clara de cuáles van a ser los resultados, pero no es el único. O sea, hay al menos una docena de casos que han sido investigados por la prensa, que han sido señalados por la prensa o por otros actores sociales que no han tenido el mismo ritmo de investigación o de procesamiento. Y la ciudadanía los ha empezado a identificar también con el paso del tiempo. Y eso genera esos niveles de falta de confianza, porque frente a las promesas de campaña y a lo que se ha hecho en términos de esas promesas, pues hay una distancia enorme que los ciudadanos entendían se deriva de las necesidades de enfrentar el crimen organizado, el crimen transnacional y la contaminación de toda la institucionalidad pública, pero la gestión de la política ha sido una gestión de la política que aparentemente pensó que la ciudadanía estaba dándole un cheque en blanco al gobierno a cuenta de defenderlos a todos sobre este problema tan serio que es la inseguridad. Y a la fecha ya no es un cheque en blanco, o sea, ya la ciudadanía mira con mucha mayor crítica lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que es publicidad, y realmente más ofertas en medio de una sensación de un horizonte que no existe o que no se ve con claridad por lo menos, tiene estos resultados. Y eso de alguna manera podría producirse también en estas elecciones, ¿no? Como pasó con el referéndum. La inseguridad seguía siendo el tema más importante. Cuatro preguntas sobre las cuales todos los ecuatorianos desde hace mucho tiempo habrían votado positivamente, pero lo que hicieron es que esas cuatro preguntas se transforman. Tuvimos un inconveniente, estábamos conversando con el consultor político Gustavo Isch sobre esta percepción del gobierno. Creo que retomamos ya el contacto, Gustavo, por Sí, favor. algo pasó, estamos ahora
Ahora también le escucho con claridad. Sí, justamente estábamos analizando, ¿no? A partir de estos elementos que son este momento un poco el termómetro de la gestión del gobierno. Usted decía en una parte de esta conversación que el caso Progen, que este momento está obviamente en un proceso judicial, pero también hay otros casos de corrupción que Así ya es. comienzan a tener más eco en la ciudadanía, en la población. ¿Qué casos de alguna u otra manera también pueden ser quizás piedras en el camino para los próximos meses en la gestión del gobierno? A ver, mire, el tema de la desinversión en uno de los sectores estratégicos, en la principal empresa pública del país, en Petroecuador, la crisis de la refinería. Y eso está conectado con los contratos de emergencia y uno de esos contratos de emergencia, por el tema de los apagones, tiene que ver con Progen, ¿no es cierto? Luego, la incidencia del impacto ambiental en temas también de sectores estratégicos como la extracción minera. Eh, ¿Por qué razón? Porque ahí no solamente se produce un impacto ambiental muy fuerte, que en dos consultas populares la mayoría de ciudadanos se pronunció negativamente sobre algunas posibilidades, por ejemplo, continuar con la extracción y ampliar la extracción de hidrocarburos en el bloque 43 del Yasuní, o una extracción minera generando acuerdos bilaterales con países tan poderosos como Canadá, como China, que ya están realmente no solamente manejando propuestas, sino que ya están interviniendo en la extracción minera en zonas muy sensibles donde hay comunidad que constitucionalmente debe ser debidamente informada. Eh, tiene otro tema que me parece también clave, que es el tema de la salud pública, es decir, cuando los ecuatorianos miran lo que ha pasado en el sector público de la salud y el paso de, por lo menos creo yo, 5 ministros, e incluso la vicepresidenta encargada de ese tema, y que las promesas de resolverlo, que ya están en camino los medicamentos o la infraestructura, o que solamente es un tema focalizado por la polarización que se origina desde el correísmo o por las mafias de siempre y con las que se está combatiendo, pues terminó siendo una narrativa que nuevamente no se compadecía con lo que en vivo y en directo las personas estábamos mirando y las familias estaban padeciendo. Entonces, claro, ni siquiera en muchos de estos espacios, en muchas de estas instituciones han habido presupuestos aprobados debidamente operativizados, ¿no? Si se le resta presupuesto a la salud o a la educación de alguna manera, y sigue el país endeudándose y siguen generándose impuestos que le han pasado una factura muy grave a los sectores medios de la población. Otro tema que puede ser muy fuerte es el que tiene que ver con el tema de los aranceles impuestos a Colombia, ¿no? Ahora hemos hecho un panorama más o menos del termómetro actual de la gestión del gobierno y ya para finalizar, Gustavo, si partimos del hecho de que el foco está puesto en las elecciones seccionales, ¿qué tendría que ocurrir en estos próximos meses para que el gobierno llegue fortalecido a las elecciones seccionales de noviembre? ¿Y qué podría ser, en cambio, que llegue debilitado? A ver, eh, la cancha electoral está institucionalmente intervenida. Es decir, eh, eh, la suspensión de la Revolución Ciudadana, la cancelación de Construye, de Unidad Popular, recursos pendientes ante el Tribunal Contencioso Electoral cuestionan la legitimidad del proceso por parte de estos actores. Actores que tenían un posicionamiento, una imagen, una gestión y una implantación territorial importantes. Eh, Me parece que es esta estrategia de utilizar el posicionamiento de la imagen y del capital político que todavía tiene el presidente a través de primarias o de figuras que giran alrededor del régimen, eh, puede ser un boomerang en el sentido de que esa credibilidad, esa aquiescencia de los ciudadanos frente a la gestión y a la gobernabilidad
no son mayoritariamente positivas, pero sin embargo, también tenemos temas que son muy gravitantes en esto y que suponen el ejercicio de un gran poder de intervención territorial a través de infraestructura, a través de recursos, a través de la publicidad misma, y a través de esa enorme infraestructura que es la institucionalidad del Estado en medio de una campaña muy acotada, donde ni siquiera muchas organizaciones han podido definir quiénes podrían ser sus candidatos para participar en ella. Creo que ese es un punto que fortalece esa estrategia del presidente, que el tiempo juega a su favor, pero que los resultados no. Entonces, vamos a ver, a mí me parece que es prematuro todavía señalar qué podría ocurrir como resultado de esta contienda electoral, eh, pero lo que sí es absolutamente claro es que ni para el régimen ni para la oposición el tema va a ser sencillo. Muy bien, quiero agradecer la participación del consultor político Gustavo Ich, con quien hemos analizado la coyuntura política y sobre todo este escenario en el cual se desenvuelve el gobierno de cara a las elecciones del mes de noviembre. Gustavo, muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.